recapitulando un poquito, les presento al tremendísimo e ilustrísimo Javier Leal, quien es consejero de la Universidad de Carolina. Javier Leal nos ayudó a diseñar el campus y de cómo está creciendo. Aparte es el director del INPLAN del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Javier Leal estudió arquitectura, pero vio que hay más allá que paredes y se puso a construir ciudades. Se fue a hacer su maestría en MIT, en Boston, en Estados Unidos, de las mejores universidades del mundo, y ahí estudió planeación urbana y ahora trabaja en el municipio de San Pedro. Ahora sí, Javier Leal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Pues primero que nada, esperando que tú y toda la comunidad de La Carolina se encuentren bien, tranquilos, tranquilas, en este momento un poco extraño para todos, muy único, y pues muy agradecido de poder estar aquí un ratito para platicar con ustedes, platicarles lo que nos ha tocado estar haciendo aquí en el municipio, compartirles cosas que hacemos, y poder platicar más profundamente sobre los temas de las ciudades, de cómo las transformamos y como platicábamos, pues cómo nos terminan también transformando a nosotros, ¿no? Padrísimo. Pues bueno, yo creo vale la pena que vayamos dando una breve introducción de qué es la planeación urbana, hacia dónde están imaginándose y creciendo las ciudades más desarrolladas. Me gustaría empezar con una pregunta de ¿cuál es tu ciudad ideal? Mi ciudad ideal, muy buena pregunta. Yo diría que mi ciudad ideal sería una ciudad, primero, bien integrada con su entorno, ¿no? Una ciudad que es parte de un ecosistema natural, es parte del planeta Tierra y funciona como tal. No es lo contrario a naturaleza, sino es naturaleza por sí mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, mi ciudad ideal es una ciudad justa, en donde todas las personas pueden desarrollar su máximo potencial, todas las personas puedan ser felices, acceder a lo que necesitan. Y a nivel, digamos, más tangible, pues es una ciudad compacta, donde todo nos queda cerca. Puedes caminar por un litro de leche, puedes ir por un café, recorrer la ciudad o cruzar toda la ciudad la puedes hacer en transporte público de forma accesible o asequible. Es una ciudad tranquila, cómoda, muy dinámica, donde las personas conviven, interactúan, crean ideas y crean nuevas soluciones para evolucionar. Muy bien. Creo que vale la pena que, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho platicando sobre las ciudades, hay este conflicto o tema de estrés o de pugna con los automóviles. Uh-huh. Y en estas nuevas ciudades que quisiéramos construir, uh-huh, ¿cuál es esa relación con el automóvil? ¿Cuál es tu visión, esa relación con el automóvil y la ciudad? Es un súper tema, Esteban. Y es un tema que termina siendo a veces muy controversial, pero entendiéndolo un poquito mejor, te empiezas a dar cuenta cuáles son las razones por las cuales es algo de lo que hablamos tanto los urbanistas y a quienes nos gustan las ciudades y nos gusta transformarlas. La presencia del carro en la ciudad llega de alguna manera hace muy poco tiempo, ¿no? Por miles y miles de años, los centros de población donde las personas nos empezamos a congregar, pues lo hacíamos de forma caminando, a veces sobre caballos o sobre carros que nos jalaban los animales.
pero en realidad la llegada del auto a la ciudad es de los últimos 100, 200 años, por decirlo, extendiendo el tiempo. Y aquí el tema es que llegan a crear una dinámica en donde es un ciclo que se va, digamos, reproduciendo, en donde por un lado llega el auto y nos permite poder recorrer grandes distancias sin cansarnos, independientemente de la temperatura que hay afuera, independientemente de la distancia, la topografía. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que las ciudades empiezan a expandirse, empiezan a crecer horizontalmente, ¿no? Entonces, aquí el problema y la gran discusión que hay es que ese modelo, digamos, de transformación o de crecimiento de ciudad que nos ha traído la posibilidad de movernos en carro, ha hecho que las ciudades cada vez sean más dispersas, como comentaba hace rato, todo nos queda más lejos, y lo que impacta en eso es que nos volvemos dependientes del carro, ¿no? Entonces, al momento de volvernos dependientes del carro, y no solamente como individuos, como ciudad, termina haciendo este ciclo, entonces la ciudad sigue expandiéndose y seguimos dependiendo del auto y sigue expandiendo dependiendo del auto. Y lo problemático aquí, pues son algunas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, pues nos expandimos y terminamos ocupando territorio del planeta que pues, no tendríamos por qué estarlo ocupando, ¿verdad? Terminamos viviendo muy lejos. Y esto, por ejemplo, termina complicando mucho la provisión de un buen servicio de transporte público, por ejemplo. Al vivir todos más lejos, pues es más caro poder llegar con transporte público a más personas, es más caro poderlo mantener, y además son personas que ya las obligaste de alguna manera a tener un carro, ¿no? Entonces es un poquito el gran conflicto que existe, ¿no? O sea, es un sistema, es un proceso de alguna manera ya hasta natural, en el que estamos muy acostumbrados, y por eso es bien importante que replanteemos las inversiones que vamos haciendo en la ciudad y que vayan dirigidas hacia una ciudad que nos puedan traer una mejor calidad de vida a todas las personas, ¿no? Claro, y en esta misma conversación creo que me gustaría preguntarte implicaciones de este esparcimiento de la ciudad y el uso del coche en dos dimensiones. Una en el tema de medio ambiente, que ya medio que lo quisiste tocar, más para que hables en el impacto de medio ambiente que tiene eso, y otro en el tema de salud, que no sé, que les platico, Javier Leal hizo su tesis en su maestría de planeación urbana en temas de ciudad y salud. Entonces, platícanos un poquito de eso. Sí, pues digo, nada más para comentar un poquito sobre eso, mi tesis, yo exploré temas de salud, pero más relacionados a un área que se llama, ay, eso me fue el nombre. Se me acaba de escapar, qué pena. Epidemiología social. ¿Qué es la epidemiología social? Es un estudio, es el estudio de cómo están distribuidas las cosas que necesitamos las personas y las personas en el territorio, ¿no? O sea, estudia cuál es el impacto que tiene una colonia en las personas que viven ahí y también estudian cómo algunas de las cosas terminan encadenando o atrapando a las personas a quedarse a vivir en un lugar que potencialmente pueda afectar su salud. Entonces eso es un poco este concepto de epidemiología social, porque al final del día, así como la epidemia que estamos viviendo ahorita, es algo que que se expande, digamos, en todo el territorio, termina siendo difícil de controlar, difícil de cortar, ¿no? Entonces, es un área bien interesante de la salud pública y le recomiendo pues hacer una búsqueda así de Wikipedia, nada más para explorar un poquito este concepto. Y sí, lo que comentas de esta dimensión del impacto de un modelo de ciudad basada en coche en términos ambientales, pues es muy fuerte. O sea, de entrada, si empezamos del tema más individual, pues el auto al final del día es la mayoría, casi todos, ¿no? Son de combustión de gasolina, ¿no? Entonces, al simple hecho de tener un motor prendido de gasolina, pues ya estás generando contaminantes
hacia el exterior, ¿no? Ese es, digamos, un primer punto de cómo impacta, ¿no? O sea, las emisiones que generan un auto, ¿no? Pero si lo empezamos a escalar un poquito más, empieza a tener también un impacto, como les comentaba, de la infraestructura para poder desplazar autos. Ahorita, hace ratito, cuando estaba yo todavía fuera de la sesión, pero pendiente de sus comentarios y sus preguntas, había una persona que comentaba sobre planeación urbana y la necesidad de encontrar un balance en los recursos, ¿no? Y este balance en los recursos pues los tenemos que identificar como costos y beneficios que tienen en la inversión de ciertos recursos o capacidades que puedan existir. Por ejemplo, en el auto, pues necesitamos kilómetros y kilómetros y metros cuadrados de superficie para poder abarcar o cubrir la demanda de tantas personas desplazándose en un auto, ¿no? O sea, solamente pónganse a pensar de la superficie que se usa para desplazar a una persona en un carro grandotote, ¿no? Comparado con una banqueta y cuántas personas pueden caminar en ese mismo espacio, ¿no? Si las personas están caminando. Entonces, ahí hay otro tema importante, ¿verdad? O sea, los recursos que se requieren para la construcción de caminos y carreteras para desplazar autos, ¿no? Si lo escalamos un poquito más grande, pues nos lleva a lo que comentaba hace ratito de la expansión de la ciudad. O sea, termina siendo gigantescas las manchas urbanas. Y algo interesante para nuestra generación es que ahorita solamente nos ha tocado ver, de alguna manera, la construcción, la primera vez que se construyen ciertas calles, ¿no? Una calle tiene un tiempo de vida de 50 años. Entonces ustedes imagínense hace 50 años cómo era su ciudad, ¿no? Hace 50 años cómo era Saltillo, ¿verdad? Entonces, de ahí a hoy son puras calles nuevas y que en 50 años se tendrán que reemplazar. Entonces, imagínense, si hoy nos cuesta tanto mantener una calle sin baches, ¿verdad? Imagínense cuánto nos va a costar el día que necesitemos volverla a construir desde cero, ¿no? Entonces, este es un poquito los temas de impacto al medio ambiente. Pero bueno, ¿cómo nos termina impactando a nosotros como personas o como individuos? Pues tiene mucho que ver con lo que comentaba hace ratito, ¿verdad? O sea, transforma completamente nuestros hábitos y nuestros estilos de vida y nos vuelve de alguna manera esclavos a esa forma de desplazarnos y terminamos sentados básicamente todo el día, ¿no? Ya sea en un salón de clases, en tu casa, trabajando o en el carro, ¿verdad? Te tiene un impacto pues, muy, muy significativo en la salud individual de las personas y por ende al final en la salud pública, ¿verdad? Entonces estos son algunos de los temas que tienen el impacto en el medio ambiente y en la salud, este modelo de ciudad o de movernos que existe hoy, ¿verdad? Muy bien, ahí hay varias preguntas que están apareciendo. Me gustaría yo sé que eres un apasionado de la bicicleta y ahí ha habido algunos comentarios de la bicicleta. También, así como ya andamos en el tema del coche, ¿cuál es tu visión de la bicicleta en cuanto a ciudad, en cuanto a transporte, en cuanto a salud? Y a lo mejor ahí puedes platicar tanto bicicleta como también los peatones y un poquito de cuáles son los derechos que debemos tener como ciudadanos en una ciudad ideal como la que platicamos. Sí, de acuerdo. Pues de entrada, como comentabas, pues la movilidad es un derecho, ¿no? Pero algo importante comentar es que al final la movilidad no es un fin, sino un medio, ¿no? La movilidad es la forma en la cual accedemos a lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, por eso al principio hablaba mucho de un concepto de ciudad accesible, ¿no? En donde puedes vivir en donde quieras, por decirlo así, y cerca de ahí puedes tener trabajo, puedes tener comida, puedes tener todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, es por ley, de hecho, las ciudades, los municipios, los estados, estamos obligados a garantizar la movilidad, el desplazamiento de todas las personas, independientemente de su situación económica, independientemente de su género, independientemente de sus capacidades o condición física, ¿verdad? Entonces,
Ese es algo que tenemos que hacer por ley. De hecho, posiblemente a ustedes les ha tocado ya escuchar por ahí el concepto de la pirámide de la movilidad. Este es un concepto bien interesante porque la pirámide de movilidad representa las prioridades que le tenemos que dar de inversión, de tiempo y de espacio a los distintos modos de desplazarnos, ¿no? Y es una pirámide, de hecho, sí, técnicamente es una pirámide invertida, ¿no? Porque es una pirámide que está así, en donde a mero arriba están los peatones, que es la mayoría de las personas, todos empezamos haciendo un viaje a pie. O sea, aunque tengamos un coche, caminamos para llegar al auto, ¿verdad? Y cuando terminamos, llegamos a un lugar, a un estacionamiento, caminamos. O sea, todos somos peatones en algún momento. Y además es gratis, ¿no? Digo, siempre y cuando, como la mayoría de las personas, pues tengan las condiciones físicas, ¿verdad? Para caminar. Le sigue la bicicleta, ¿verdad? También es un medio sostenible, es muy barato. Ocupa muy poco espacio, ¿verdad? Y no hace ruido, etcétera. Entonces ese es el siguiente escalón. El siguiente escalón viene el transporte público. Igual el transporte público, si se fijan, por vehículo, por metro cuadrado, por espacio, pues tiene mucha más capacidad de mover personas que un auto, ¿verdad? Entonces, además es mucho más barato desplazarse en él. Entonces, es más justo, es más incluyente y por eso le tenemos que dar más inversión y más espacio a los desplazamientos en transporte público. Después, y algo que es hasta controversial a veces, viene el transporte de carga, ¿no? Muchas veces decimos, oye, espérame, pero ¿por qué el transporte de carga ese debería ir al final? Pero la realidad es que no debe ser así, porque el transporte de carga ahí estamos viendo la pirámide invertida, puede estar llevando medicinas, muy probablemente está llevando comida que todos necesitamos, puede estar llevando artículos de emergencia, al final del día está ahí dentro de él bienes públicos, ¿no? Y por último, ya los automóviles y las motocicletas, ¿verdad? Que una parte pequeña de la población tiene acceso a ella y además pues el impacto de lo que ya venimos platicando que genera en la comunidad y en la ciudad, ¿verdad? Que creo que es... Perdón. Hablando de esto, no sé si tú tienes datos, por ejemplo, qué porcentaje de la población usa, tan siquiera si lo tienes de San Pedro, qué porcentaje de la población usa transporte público contra automóviles, nomás para que nos des una idea. Sí, claro. Eso varía demasiado por ciudad, como se podrán imaginar. A nivel federal y números muy, muy redondeados, es aproximadamente el 70%, 80% de las personas que se mueven a pie o en transporte público o en bicicleta. 70% a nivel nacional. No, a nivel nacional, aproximadamente, bueno, ¿no? Así redondeando. Wow. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la inversión pública en movilidad termina siendo completamente al revés, ¿verdad? El 70%, 80% de la inversión, y creo que estoy yéndome muy bajita la mano, termina siendo una inversión pues, que prioriza más al auto, ¿no? Digo, podríamos argumentar que en una calle, pues una bici es un vehículo, tiene el derecho de ir en medio del carril, los camiones de transporte público pueden ir ahí, pero no tienen una lógica enfocada en garantizar que esos desplazamientos sean seguros, sean eficientes y estén priorizados como lo marca la pirámide, ¿no? Pero, por ejemplo, San Pedro, ahí tenemos un gran reto de movilidad, y también lo hablo en el caso del área metropolitana, y justo por eso ahorita estamos en momentos de crisis teniendo muchos problemas para desplazarnos. En San Pedro hay más carros que personas, y estoy incluyendo bebés, niños, niñas. Entonces, ¿esto qué pasa? Tenemos un muy alto volumen vehicular y muy alta dependencia del auto. Y como les digo, al final del día, pues naces con esa cultura, literalmente aquí nace la gente casi, ¿verdad? Por decirlo, con un auto. Entonces, hacer modificaciones son muy complejas, ¿verdad? En San Pedro, aproximadamente los viajes internos son como el 70% de los viajes se hacen en auto,
y el resto se hacen en transporte público, caminando o en bicicleta. Siendo que es una ciudad relativamente pequeña y un gran porcentaje de la población y de los trabajos viven en zonas relativamente planas. Entonces, es factible y es posible poder hacer desplazamientos de otra forma. Pero como les comento, es un tema cultural, es un tema económico, es un tema de herencia, no es un tema tan individual, ¿verdad? Claro que algunas personas podamos levantar la mano y probar otras cosas de movernos, y creo que eso es súper importante y por eso lo hago yo. Me intento desplazar lo más que pueda en bicicleta, pues casi por dos razones. Una, por un sentido de responsabilidad con el planeta, con un sentido de demostrar que se puede, pero segundo, con intenciones de entender mejor a la ciudad, entender mejor cómo se comporta, ¿verdad?, en distintas partes del municipio, de la ciudad, y que esto nos ayuda a tener una mejor planeación de política pública, ¿no? Claro, y creo que vale la pena mucho recalcar que es un tema cultural y usando el ejemplo de Europa, oye, allá es impresionante cómo más bien la norma es caminar, la norma es el transporte público y aquí estamos muchos de nosotros interesados en que es nuestro derecho y que la ciudad se tiene que planear hacia mi comodidad y la comodidad es el automóvil. Sí. Que ahí te mando una pregunta con reto. Por ejemplo, Saltillo es una ciudad industrial y no solo industrial, nuestra comida de todos los días, de lo que vivimos es la industria automotriz. Aquí la Universidad de Carolina estamos siempre tratando de reimaginarnos esta ciudad, de hacia dónde debiéramos estar creciendo y eso también es en términos económicos, ¿no? Híjole, y me imagino que ya es una pregunta que está pasando tan siquiera en el sector automotriz, pues ya Saltillo se va a quedar si viene y de que viene todo el tema de carros eléctricos y demás, Saltillo va a perder gran parte de su producción de fundición de hierro, de ensamble de ciertos autopartes y demás. No sé si tengas una visión de hacia dónde debe crecer una ciudad industrial como la nuestra en términos económicos. Claro. En términos económicos y con relación a la forma de la ciudad, ¿verdad? Porque también, pues bien Saltillo, su producción económica, pues no necesariamente se consume localmente, pues se consume en todo el planeta, ¿no? Entonces, y el mercado de los autos a nivel mundial, ahí está y pues de alguna u otra manera va a continuar. Pero es importante que sí empecemos a plantear cómo podemos empezar a transformar los modelos económicos hacia economías más como le llaman, creativas, ¿no? Economías de producción y de consumo local, que sean tanto recursos locales, ventas locales, porque al final del día esto termina pudiendo crear una economía muchísimo más resiliente. Y este es un tema un concepto que se nos hace muy importante que estemos conscientes de, sobre todo en este momento. O sea, lo comenté ahorita, las ciudades que más fácil, es lo que se está comentando, ¿no? El tema de la pandemia, pues no sabemos nada en realidad, o sea, en general sería irresponsable tener las respuestas confirmadas, pero lo que se está empezando a ver es que las ciudades que tienen, que son más compactas, que son más accesibles, que tienen mejor oferta de movilidad, y por oferta de movilidad me refiero a alternativas, ¿no? Que no estás anclado al transporte público, solamente te puedas mover así, que te puedas desplazar a pie o en bici, todo lo que tiene que ver para que eso suceda, son las que posiblemente salgan más rápido de esta situación. Son las que más rápido van a poderse activar,
¿verdad? Entonces ese concepto de resiliencia yo creo que no nada más tiene que ver con la forma de la ciudad, sino también tiene que ver con los empleos, ¿verdad? Inclusive aquí en San Pedro pues estamos desarrollando el plan de reactivación económica y mucha de la conversación va en torno a los comercios muy locales del municipio, ¿verdad? Entonces, este es un gran tema y yo creo que no podemos dejar de ver ese futuro como hiperlocal y estar bien conscientes de que la forma de la ciudad termina nutriendo muchísimo ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Yo, que el centro de Saltillo, que me encanta caminarlo y recorrerlo, súper vivo y vibrante, me lo imagino en un futuro con una economía que vaya más allá digamos, del consumo y del comercio y que vaya más hacia la producción de conocimiento, producción de tecnología, producción de experiencias más humanas, ¿no? Padrísimo. Y ya que tocas el tema de la pandemia, ahí, qué oportunidades, que complicaciones hay muchas, pero creo que también es un momento de muchas oportunidades en qué podemos hacer con las ciudades. Por ejemplo, acabo de ver la semana pasada cómo Milán está aprovechando esta pandemia para lanzar toda una iniciativa de cerrar calles en el centro de la ciudad para peatones en vez de carros y aquí también liberar la ciudad, como tú dices, de las necesidades de transporte y de carros y que eso puede ayudar a reactivar otra vez la vida social con más dispersamientos. Sí, es correcto y es bien interesante y creo que también es muy como complejo o difícil poder estar sentado con calma en esta situación de mucha urgencia y emergencia, en donde hay mucha incertidumbre del futuro de sobre todo muchas familias de escasos recursos en el país. Y empezar a soñar, ¿verdad? Pero con toda responsabilidad y sensibilidad, yo creo que sobre todo nosotros los urbanistas o quienes tenemos un poco la posición de dirigir o redirigir a las ciudades, tenemos que estar entendiendo bien qué es lo que está pasando, cómo estamos comportándonos, cómo estamos habitando la ciudad. Y es un momento único en el que podemos replantear, repensar cómo puede ser una ciudad, porque afuera hay otra dinámica completamente, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay ciudades como Milán, Bogotá, sí, inclusive Ciudad de México, Nueva York, Berlín, que están ahorita implementando, por ejemplo, ciclovías temporales para poderle dar, pues como comentaba hace rato, alternativas de movilidad a los trabajadores esenciales y que no estén en riesgo en el transporte público de contagio, y dos, proteger su economía, ¿verdad? Porque 12, 24 pesos, 50 pesos de ahorro al día son sumamente, si son importantes todos los días, imagínense en esta situación, ¿verdad? Entonces, definitivamente es un momento para estar muy sensibles en cuanto a la situación y estudiar, levantar datos, observar. Y también algo muy importante es experimentar, ¿verdad? Innovar. O sea, no hay un mejor momento para innovar que este. Las ciudades se han ido modificando a través del tiempo precisamente por pandemias. La crisis del cólera trajo infraestructura de drenaje, por ejemplo, a las ciudades. Otros problemas de salud pública crearon lo que ahora conocemos como ordenamiento de uso de suelos, ¿verdad? Antes, pues tú podías tener una granja en tu casa y el de al lado estar quemando carbón para algo, ¿verdad? Y a partir de problemas de salud, pues empiezan a separar los usos. Entonces es un momento muy importante para innovar en muchos temas, ¿verdad? Padrísimo. Y
yo quiero, hablando ya de lo emocionante y todos esos temas, yo en la Universidad de Carolina le robamos tantito a la arquitectura el tema de planeación urbana y quiero saber un poquito tu perspectiva de la carrera, de lo importante, ya empezaste a tocar un poquito, pero ¿por qué es relevante y en estos tiempos y qué le dirías a alguien que está pensando estudiar ciencia política y planeación urbana? Sí, es una gran pregunta y vi que aquí Ale la hizo por ahí y tuvo como varias multiplicaciones pidiendo que se contestara. Mira, lo interesante es que vivimos en un mundo de ciudades, ¿no? Está estimado que en 2050 más de 2/3 partes de la población del mundo vivamos en ciudades. Y esto, pues no solamente quiere decir que necesitemos estar pensando en nuevas ciudades, sino más bien en cómo podemos hacer las ciudades que tenemos ahorita capaces de crecer bajo los principios y los derechos de humanos, ¿no? Hacia toda la población. Entonces, esta carrera, digamos, nunca se va a dejar de necesitar. Cada vez necesitamos más urbanistas, cada vez necesitamos más personas que entiendan la complejidad de una ciudad, recordando que al final del día pues hay muchas variantes, ¿no? Está temas de desarrollo económico, hay temas de diseño urbano y cuál debe ser la forma de una calle, de un edificio, de un parque, ¿verdad? Hay temas de ordenamiento, como les decía, dónde debemos de vivir, dónde más, dónde menos, ¿verdad? Hay temas ecológicos, ¿verdad? Cómo nos conectamos con el planeta, cómo nos conectamos con las cañadas, o sea, integramos mejor las cañadas que ya existen, no las destruimos, cómo rescatamos los ríos, cómo logramos bajar las temperaturas en la ciudad con el arbolado, ¿no? Hay temas jurídicos, ¿verdad? Ingeniería, de infraestructura, o sea, en realidad es un abanico gigantesco de disciplinas que terminan pudiendo integrarse o salir de una carrera de política pública y de planeación urbana, ¿no? Padrísimo. Y, perdón, es un tema que ha estado mucho en el aire y tan siquiera Saltillo lo tiene como una de sus directrices, el tema de ciudades inteligentes. Ahí también para empezar a imaginarnos qué significa esto, hacia dónde va este tema de ciudades inteligentes, sí. Y que también, según he estado leyendo en Asia y en diferentes lugares, también el tema de datos y el tema... Claro. Está ahorita teniendo mucha relevancia con el tema de la pandemia. Entonces, sí, completamente. ¿Qué se viene? ¿Qué es esto de una ciudad inteligente? Completamente. Pues mira, este es un término que abre siempre como a muchos debates, ¿no? Y algunos así muy apasionados, pero de forma muy práctica, y ahorita lo dijiste un poco, es poder tener, digamos, viva la información de la ciudad, por decirlo, ¿no? Poder entender cómo se está comportando, digamos, un espacio público, hasta cuál luminaria está apagada, cuál está prendida, ¿verdad? Cómo están funcionando los semáforos, cómo está la recolección de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con información, ¿verdad? En datos, pero en vivo, ¿no? Que lo puedas manejar y todo, pero aquí es donde está un poco el debate, ¿no? Al final del día, ¿a beneficio de quién? Claro. Y esto es algo sumamente importante y estar bien sensibles, porque la ciudad tiene que ser, o sea, todo lo que hagamos tiene que ser para el bien común, para el bien de las personas, pero sin olvidar la responsabilidad con las futuras generaciones, ¿no? Y lo comento porque, pues naturalmente, los datos cada vez se vuelven más individualizados y se vuelven pues, como un mayor riesgo de que se pueda personalizar un dato
y este ya es un tema de privacidad y de seguridad. Y uno de los retos que se tienen, digamos ya más técnicos por decirlo, es que los gobiernos a veces no tienen la infraestructura o la capacidad económica para proveer, digamos, de la tecnología y poder lograr una ciudad inteligente, y se necesita de la participación de grupos privados, ¿no? Entonces, aquí es donde los gobiernos tenemos que ser muy inteligentes, justos, transparentes, para que todo lo que se haga sea siempre para beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Pero ahorita, como comentabas, en el tema de la pandemia, o sea, han sido herramientas valiosísimas de respuesta, ¿verdad? Hoy justo estuve en una llamada con el Banco Interamericano de Desarrollo y con Waze, ¿verdad? El app de Google para hacer viajes, y ellos están, como tienen información básicamente de todo Latinoamérica, en este caso siendo el Banco Interamericano de Desarrollo, empezaron a hacer estudios o empezaron a hacer análisis de cómo se comportaron las ciudades a partir de distintas medidas, ¿no? Entonces, sin tener el acceso, ¿verdad?, a personas con un aparato, con un celular, no podríamos estar detectando si ciertas medidas están funcionando bien o no. Termina siendo muy subjetivo. Entonces, por ejemplo, es uno de los ejemplos que podemos ver, y es bien interesante también poder ver los casos de otras ciudades, porque te permite analizar qué fue la medida que funcionó allá, de qué forma, qué nivel estuvo, ¿verdad? Entonces, y ahorita, pues, sumándole a las disciplinas que estaba anunciando hace ratito, ni hablar de los científicos de datos, el valor que le otorgan a la planeación urbana, ¿verdad? Claro. Y más fusionándolo con una disciplina que es muy vieja y tiene mucho que ver con el lema de ahorita, de aquí hay dragones, los mapas, ¿no? Y los cartógrafos. Es una de las disciplinas que a mí se me hacen de las más bonitas, porque pues, logran plasmar en un plano las condiciones de una ciudad, las distancias, las ubicaciones, y ahorita fusionando esa disciplina de cartografía con ciencia de datos, no olvídate, pues empezamos a poder entender mucho mejor el pasado, el presente y proyectar el futuro de las ciudades. Padrísimo. Sí. Y regresando un poquito a la pandemia y a este tema de privacidad y ser inteligente, nomás tu opinión, igual, sé que hay esta tensión entre privacidad y salud, pero no sé si has visto, por ejemplo, que China está ya geolocalizando y dando seguimiento a sus ciudadanos, sí, para poder, ellos ya llevan mucha trayectoria de estar dando seguimiento con datos y cámaras y todo esto, pero en esta condición de la pandemia, de cómo puede ayudar a generar sanciones o generar política pública. Sí, sí, y a lo mejor quitando un poquito de lado el tema, digamos, de privacidad o ético, ¿verdad? Porque al final del día ahí es donde se está tocando este tema, pues es la posibilidad de prevenir contagios, ¿no? O sea, la realidad es que estamos ahorita en una situación de crisis y gran parte de los debates a nivel mundial es qué tanto podemos utilizar información para prevenir contagios. Y la forma en la que lo han estado trabajando allá, por ejemplo, en China, y se ha planteado en otras ciudades y hasta cierto nivel se ha trabajado, es como el traqueo, por decirlo, automatizado, ¿verdad? Nuestros celulares saben con quién hemos estado en las últimas horas, ¿no? O en los últimos días. Entonces, a través de tecnología y de datos, nos podría permitir avisar a las personas si estuvieron cerca de alguien que dio positivo, ¿verdad? Hay otras plataformas que se están abriendo, digamos, de forma voluntaria, en donde tú te registras y aceptas que en caso de que das positivo,
le picas literal a un botón y las personas que se registraron en esta plataforma, en caso de que hayan estado cerca de ti, pues se les avisa que en los últimos días estuviste cerca de esta persona, digamos, que dio positivo y pues tienes que aislarte, ¿verdad? Entonces, cada vez se va llegando a más profundidad este tema de los datos y del entendimiento del comportamiento, digamos, de las personas, pero nunca hay que olvidar que al final del día somos humanos, somos personas y hay que ser muy éticos con nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo dándole, o sea, el lado geek a veces y ñoño, ¿verdad? De muchos de nosotros, pues te dice, oye, quiero más y más y más y más información porque quieres darle más a ser más preciso y específico con tu política pública y con lo que estás haciendo, pero al final del día todo lo que hacemos tiene que ser, como les comento, para beneficio de hoy y de mañana. Padrísimo. Pues si quieres ya para ir cerrando, yo creo que nos están aquí acompañando varios urbanistas, varios politólogos, pero también muchos padres de familia, vecinos, personas como tú y yo, normales. ¿Cuál es esta relación? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos, como vecinos, contribuir a generar una ciudad mejor? Es muy buena pregunta. Yo creo que y me enfoco en tres cosas. La primera es, y hoy obviamente con mucha responsabilidad, pero es conoce a tus vecinos. Conoce, toca la puerta, interactúa, o sea, no hay nada más, yo no creo que no hay nada más positivo que una buena red vecinal, una buena red de amistad, de confianza, de las personas que viven en la misma calle o en la misma colonia que tú, ¿no? Esto crea, digamos, mucha resiliencia, como les decía, desde me fui de viaje, cuídame a mi gato, hasta estoy teniendo este problema de salud y necesito que me ayudes, ¿verdad? Y más. Ese es un primer punto. El segundo es súmate con ellos para proponer cosas a la ciudad, a la ciudadanía, o inclusive a mejorar tu entorno, ¿verdad? Y va, pues, lo más simple, o digamos que puede ser que es plantar un árbol en la banqueta de enfrente, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejoras que tú puedes ir haciendo en tu colonia, en tu comunidad? Detecta cuáles son las problemáticas. Y un saludo a los vecinos del distrito que ahorita la semana pasada hicieron una primera reforestación. No, qué chulada. Qué chulada. Es muy, muy, muy poderoso eso, porque toca muchos temas, ¿no? De entrada, conocernos, vernos las caras, y segundo, pues construir literalmente, materializar un cambio en tu comunidad, ¿no? Y entonces, y el tercero que les iba a comentar, que digamos, como les decía, lo primero, tus vecinos, conócelos, segundo, trabaja con ellos, mejora tu entorno y tercero, toca la puerta a la administración, participa, lee las leyes, lee los reglamentos, levanta la mano, infórmate, o sea, en realidad las ciudades y los gobiernos están deseosos de que todos participemos. Es muy valiosa la participación diversa, plural, ¿verdad? Todas las edades, todas las personas, es bien importante que estemos muy activos y participando, ¿no? Entonces ese para mí, para los alumnos, alumnas de la universidad, la comunidad, todos los vecinos del distrito, esta es una oportunidad para replantearse su sector, su colonia, su barrio, su calle, su banqueta, y empezar a imaginarse cómo puede ser mejor, ¿verdad? Porque algo interesante es que las cosas que hagamos hoy, o sea, esos vacíos que empecemos a llenar hoy, van a ser los elementos más importantes para la resiliencia de nuestras ciudades del día de mañana. No sabemos mañana qué otro problema vamos a traer, sea un tema de agua, sea un tema de calor, sea un tema, otra pandemia de un virus, no sabemos, un tema económico. Es bien importante construir una comunidad y una ciudad resiliente, y yo creo que como comunidad estas son cosas que podemos hacer todos,
y debemos de participarlo activamente todos los días. Padrísimo. Pues nos quedamos bien inspirados, iluminados, esperanzados. Muchísimas gracias, Javier. No, me da muchísimo gusto, por favor. Espero que les haya gustado, que haya sido productivo esto. A mí me encanta poder estar cerca, aunque no los pueda ver de la comunidad de la universidad. Pues es un proyecto en el que tengo yo muy cerca del corazón. Me tocó participar desde que era una idea. Entonces, pues me ilusiona mucho dónde están ahorita y les deseo pues mucho ánimo, mucha paciencia en este momento, y estoy seguro que vamos a salir mejor que antes. Totalmente. Infinitas gracias, Javier. Te mandamos Muchas gracias. Un abrazo hacia nuestro vecino estado de Nuevo León. Aquí está su casa cuando quieran venir. Aquí los recibimos con mucho gusto en Nuevo León, San Pedro. Eso, y vamos organizando nomás que se reactive esto, una visita para nuestros alumnos de Ciencia Política allá por tus tierras. Ándale, puestísimos, aquí tienen su casa. Órale. Órale. Saludos a todos. Muchas gracias. Feliz. Cuídense mucho. Una clase, tú dices, Ale. Un abrazo. Y dice Moisés que cuando los visitas a los de la carrera. Ah, bueno, pues ya que me permitan esta situación, con mucho gusto, Moisés, me da mucho gusto. Sale, vale. Fuerte abrazo. Órale. Aquí hay dragones. Cuídense.